Muy buenos días, el tema de hoy es inmadurez espiritual. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Inmadurez espiritual. Encontramos tantas personas inmaduras espiritualmente. Uno le pregunta a una persona, ¿usted conoce de Cristo? ¿Usted conoce de Dios? Sí, yo he escuchado de Dios. Sí, es que yo asistí a tal iglesia. Sí, yo me congregaba en tal iglesia. Pero no es que el pastor, no es que esa iglesia, no es que esa alabanza, no es que sus discípulos, no es que ese liderazgo, no es que ese ministerio, no es que toda hora piden plata y plata y plata. Venga, pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su llamado? Porque usted, todo lo que me ha hablado es lo que usted se ha fijado en los demás, lo que ha pasado en su entorno, lo que le ha afectado a usted. Pero ¿dónde está su madurez espiritual? Muchas personas inmaduras espiritualmente, otras personas que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia, pero ya parecen que pertenecen a la iglesia, parece una banca más de la iglesia, parece más un atril más de la iglesia, que realmente tenga conocimiento de la palabra de Dios, que realmente haga la obra de Dios. Muchas personas dicen, sí, yo sirvo a la iglesia, yo voy a la iglesia todos los domingos, voy a las reuniones, voy a los liderazgos, voy a los ayunos, voy a la intercesión, yo soy muy fiel en la iglesia. Venga, ¿y por qué no es fiel con Dios? A veces creemos que por agradarle al pastor, agradarle a los de la iglesia, agradarle al discipulado, al liderazgo, al ministerio, cuando voy a la iglesia, le estoy agradando a Dios. No. La inmadurez espiritual tiene que ver en que usted y yo no hemos madurado espiritualmente, que todavía tienen que darnos vianda en vez de leche. La vianda es para esas personas que están empezando por primera vez, es ese bebé que se le empieza a dar compota antes de llegarle a dar alimento sólido. Y a veces encontramos personas que llevan tanto tiempo en la vida cristiana, tanto tiempo asistiendo a una iglesia, tanto tiempo conociendo del Señor, pero como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, y no tienen ningún fruto, ni fruto de labios, ni fruto de almas. ¿Qué fruto está usted dando? ¿Será que usted todavía sigue siendo una persona inmadura espiritualmente? ¿Será que de pronto cuando el pastor le llamó la atención por alguna situación, porque llegó tarde, o porque no hizo la tarea, o porque no fue al ayuno, o porque no hizo el ayuno, o porque no medita en la palabra, o porque anda en cosas incorrectas, y usted no acepta la corrección, usted no acepta la exhortación? Porque es que ¿quién se cree este para llamarme la atención? ¿Quién se cree este para decirme? ¿Quién se cree este para hablarme así? A veces nos altercamos y juzgamos a la ligera y vemos que no nos gusta lo que nos dicen. Es que ¿quién se cree ese pastor para predicar este tema ya en el púlpito? ¿Pero por qué predicaba de eso? Pero es que ¿quién se cree? Nos creemos jueces. Pero el Señor nos habla hoy de inexpertos. Pero aquí nos habla varios temas. ¿Quiénes son los inexpertos? Ya que una persona inexperta se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír. El primer punto, tarda para oír. Tarda para oír, ¿por qué? Porque solamente escucha lo que le conviene, no lo que le edifica, no lo que lo construye, no lo que lo transforma. Tarda para oír. ¿Cuántas veces le han llamado a usted la atención? ¿Cuántas veces le han dicho a usted las cosas no son así? Tiene que hacerlo así, así, así. No nos gusta que nos digan las cosas como debemos hacerlas, porque es que me quieren imponer las cosas. A mí nada impuesto funciona. A mí todo lo que me vengan a imponer no me funciona. ¿Cómo le funciona a usted? Si le han venido hablando de diferentes maneras, diferentes formas, no obedece. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero tremendo como lo dice aquí, el apóstol lo dice, tardos para oír. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa es una parte. La siguiente, una persona se vuelve madura porque se ha negado a crecer. Se ha negado a crecer porque todavía tienen que estar pendientes esa persona. Ayunó,
oró, leyó la palabra. ¿Será que usted sí está leyendo la palabra? ¿Será que usted sí está orando? Venga, ¿por qué no le dicen desayunó, almorzó, comió, tomó onces? Eso no nos tienen que decir, ¿cierto? Entonces a los creyentes hebreos se le negaron pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios. Trágicamente, hoy esa es la vida espiritual de muchas personas que se encuentran dentro de la iglesia. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿todavía sigue usted que le den leche, que le den comida fácil de digerir? Siguiente punto dice, una persona se vuelve inmadura porque se ha negado a crecer. Usted se ha negado a crecer porque no ha avanzado. Una persona se vuelve inmadura por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso lo dice en el verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuántas personas no les gusta? Es que yo no puedo ayunar, no es que me da gastritis, no es que me da dolor de cabeza, no es que a mí me da mucha debilidad, no, yo no puedo ayunar. No, el médico me dijo que yo no ayunara. No se dan cuenta que es el diablo manejándolos, porque en el ayuno es donde está el cambio, la transformación del alma, el corazón y la mente y el cuerpo. A través de los ayunos que hay una transformación. Por eso una persona que se vuelve madura por falta de conocimiento de la palabra de Dios es porque no se mete en ayuno y oración. También una persona se vuelve inmadura por no ejercitar los sentidos mentales y espirituales. Ahí lo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, si usted va a la iglesia, ¿por qué va a discotecas? ¿Por qué le gusta el trago? ¿Por qué le gusta el vicio? Oiga, si usted va a la iglesia, ¿por qué vive en fornicación? Oiga, si usted va a la iglesia, ¿por qué sigue siendo infiel? Oiga, si usted va a la iglesia, ¿por qué sigue siendo vulgar? ¿Por qué sigue siendo mentiroso? ¿Por qué siendo manipulador? Oiga, si usted va a la iglesia, ¿por qué todavía adora imágenes? ¿Por qué todavía sigue siendo una persona idólatra? ¿A qué nos habla aquí la palabra? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted y yo seguimos siendo personas inmaduras espiritualmente, el enemigo nos puede atacar en los sentidos y escuchamos voces. Es que me dijeron que hiciera esto, es que allá me dijeron, es que tal lado me hablaron, es que allí me dijeron que tenía que hacer esto, ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le habló la palabra? ¿Qué le habló el Señor en la comunión que usted, si es que la tiene a diario con el Señor? ¿Será que el Señor sí le habló o será que usted sigue dejándose guiar por los demás? ¿Es posible llegar a la madurez en Cristo? ¿Será que sí es posible? Pero si seguimos así, nunca vamos a llegar a ser unas personas maduras en Cristo Jesús. Ya que un creyente maduro mantiene sus pensamientos y su mente en Cristo y es obediente a Él. Tiene hábitos espirituales. Una pregunta, ¿usted es una persona de hábitos espirituales o es una persona de hábitos carnales? Hábitos carnales son las personas que se acostumbran religiosamente. Yo a las 7 de la mañana desayuno, a las 12 del día almuerzo, a las 5 de la tarde ceno, a tal hora como tal alimento y mis alimentos son estos y estos y estos. ¿Por qué? Para eso sí tenemos rudimentos, para eso sí tenemos seguimiento, consecuencia. Pero ¿por qué no lo hacemos con el Señor? ¿Por qué no decimos a las 3 de la mañana me levanto a orar, clamo y le pido al Señor, duro 45, 1 hora, 2 horas clamándole al Señor, orando y pidiendo, duro 2 horas, 1 hora leyendo y meditando la palabra y le pido revelación al Espíritu Santo? Hay una inmadurez espiritual hoy en la iglesia porque muchas personas no quieren madurar. ¿Pero por qué no quieren madurar? Porque no quieren tener compromisos con Dios. Que el compromiso que yo tenga, sí, yo voy los domingos, chévere, yo vengo, comparto, escucho la palabra, escucho la alabanza, la adoración, hablo con los hermanos de la iglesia, me hablo con ellos, compartimos un rato y ya, ahí quedó. A mí no me venga a exigir más, no me pida más porque yo tengo muchas cosas que hacer, tengo tantas cosas que hacer que a mí no me queda tiempo para estar en la iglesia, a mí no me queda tiempo para ir a las reuniones, a duras penas alcanzo a ir los domingos. Y entre semana, muerto espiritualmente. Esas personas son inmaduras espiritualmente. Son personas que se han negado a crecer. Son personas que se han negado a evolucionar en el mundo espiritual. Son personas que se han negado a avanzar en el mundo espiritual en Cristo Jesús. Y esas son personas inmaduras en las cuales no ven que tienen que avanzar, no ven lo que el Señor quiere hacer en su vida, no ven lo que el Señor quiere avanzar y evolucionar en cada una de las áreas de su vida y su corazón porque están con rudimentos.
rudimentos. Los rudimentos del pasado que no los dejan avanzar ni evolucionar porque ya se ciñeron a sus pensamientos. Yo soy cristiano, pero es un cristiano de banca, es un cristiano dominguero, es un cristiano que solamente busca al Señor cuando lo necesita, pero cuando no lo necesita, no está ahí. Inmadurez espiritual. Que el Señor obre en su vida y en mi vida.